Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Yo quiero decirles algo, ¿no? Cuando el dolor o la tragedia lamentablemente llega a nuestras vidas por la partida, por ejemplo, de la persona que amamos, como el padre de nuestros hijos, lo que suele suceder normalmente es que la familia paterna, es decir, los suegros, las cuñadas, ¿qué sucede ahí? Se convierten en una suerte, digamos, de apoyo emocional, ¿no? Se convierten en un refugio para poder sobrellevar estos momentos tan difíciles, tan complicados. La familia paterna, ¿qué es lo que hace? Debería estar ahí, acompañándote, pensando también en tu hijo, que es el único recuerdo vivo del hombre que amaste. Pero lamentablemente la historia de Nathalie Alvarado Pacaya no fue así. Hace aproximadamente 5 meses Nathalie nos escribió aquí al programa. ¿Para qué? Para contarnos el infierno que ella está viviendo hasta el día de hoy. Nathalie, ¿qué había sucedido con ella? Había formado una familia con Efraín Muñoz, ambos tuvieron un hijo, ellos se amaban profundamente. Nathalie cuenta que Efraín pues hacía hasta lo imposible para que nada le faltara, ¿no? A ella y a su hijo. Tenían muchos sueños por cumplir, pero él también estaba pendiente de sus papás, hasta que hace más de 2 años Efraín, el esposo de Nathalie, enfermó gravemente y al poco tiempo murió por un paro cardíaco. Nathalie cuenta que en un inicio sus suegros y sus cuñadas estuvieron ahí, acompañándole, estuvieron apoyándole emocionalmente a ella y al niño. Pero cuando llegó el momento, ahí sí, cuando llegó el momento de hablar sobre los bienes que había heredado su hijo por la partida de Efraín, su papá, la historia ahí sí cambió completamente. Nathalie asegura que hasta el día de hoy sus ex suegros se han apoderado de algunos bienes que su hijo, un niño, heredó y no les da la gana de entregárselo, pese a que ya existe una sentencia que ahí le están viendo del Poder Judicial que ha determinado que Nathalie pues se encargue de todos los bienes que le corresponde a su hijo. Quiero que ustedes vean solo unos minutos de lo que sucede cada vez que Nathalie intenta hablar con los que fueron sus suegros, con los papás del hombre que no solamente ella amó, sino que asegura que sigue amando. Creo que no nos vamos a entender ni comprender, aunque yo tal vez tenga intenciones de entendernos, comprendernos. Usted vuelve y sigue a repetir, y yo digo que no te voy a entender así más de fácil las cosas. Esos bienes lo ha hecho durante su juventud y cuando estaba con ella. Tú no sabes los porqués y todas las cosas que ellos han pasado. Entonces, ella tiene el derecho. Si bien es cierto, es el heredero, es él el heredero, pero no significa que lo ha ganado cada cosa. Eso sí, ten muy en cuenta. Entonces, yo te voy a pedir eso. Si tú quieres proceder, procede. Pero como ustedes saben, esta historia evidentemente no se va a quedar así. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Yo estoy acá para reclamar los derechos de mi hijo, ya que su papá falleció hace más de 2 años y los abuelos no lo quieren reconocer como único heredero. ¿Y eso por qué? Porque para ellos no desean de que yo coja nada de lo que ha dejado el papá de mi hijo. Ya, pero es para tu hijo, que es el único hijo de Efraín. De Efraín. Ya, y explícame algo. Efraín y tú, ¿cuánto tiempo estuvieron? Más de 10 años, pero desde que mi hijo nace al año fue donde que me fui a hacer tipo una convivencia a la paralela con su mamá, que él era muy pegada a su mamá. Bien, entonces tú empiezas a convivir con él, convivía contigo, convivía con la mamá y sí. Nace el único hijo de Efraín. Sí. Nace el único hijo de Efraín. ¿Y Efraín estaba contento con la llegada de su hijo? Efraín estuvo contento desde que supo que estaba embarazada. Incluso antes que yo me embarace, él quería tener hijos porque él se enamoró de mí, nos enamoramos. Y siempre estuvo muy feliz y contenta. A mi hijo le dio de todo. Y dime algo, ¿qué era lo que más amabas tú de Efraín? Cómo era como padre. Era muy cariñoso, muy responsable, cosa que no había tenido yo, no había vivido esa experiencia anteriormente con el papá de mi hijo mayor. Entonces yo con él viví esa experiencia. Era muy detallista con su hijo. Él adoraba a mi hijo siempre. Y eso es lo que a mí me enamoraba más de él, que quería formar un hogar bonito, porque él no quería tener el hogar que él tuvo en su niñez, porque él tuvo una niñez muy fea, muy triste. Y entonces él me decía, yo no quiero ser como mi papá, yo quiero ser distinto. Y eso es lo que fue. ¿Y tú lo amabas? Padre. Yo sí lo amo, hasta el día de hoy. Él, a pesar de que no está, yo no rego mi vida. No puedo, siento que lo fallaría. ¿Y por qué?
siento aún sentimientos dentro de mí. Amor, lo recuerdo mucho, lo extraño un montón, porque hace falta en la casa. Cuando tú estabas con Efraín, ¿la familia de Efraín te quería, te trataba bien o nunca te quiso? Nunca me quisieron, porque era madre soltera, porque siempre dijeron que yo me metí con él por interés. Él me contaba eso, pero siempre a él, quería mucho a su mamá también. Ya. Era muy pegada a su mamá. Y dime algo, cuando nace tu hijo, que es el hijo de Efraín, ¿la familia aceptó al bebé? ¿Lo quiso el bebé? Cuando nació, sí. Me integraron en la familia desde que mi hijo nace. Todo era cordial. Por el todo era bebé. Respetuoso, sí, por el bebé. Pero antes no. Ya, ¿y qué pasó con Efraín? ¿Por qué ya no está aquí? Él falleció, no teníamos un diagnóstico al 100%, a él le faltaba el oxígeno, él empezó a bajar de peso. ¿Pero de la nada? Empezó con un estrés y de la nada empezó a bajar de peso. Le empezó a faltarle el oxígeno, ahí ya llamaron a los médicos y ahí es donde que le mandan a hacer exámenes. Y todo le salía ok, que estaba bien el hígado, que estaba bien su cerebro, todo estaba ok. Entonces, por falta de oxígeno, lo internan en la Cayetano Heredia. Le dio paro cardíaco y no aguantó su cuerpo. Él estaba muy débil. ¿Y se acabó todo? Se acabó. Él no dejó por eso nada hecho, nada dicho, nada. Claro. Y hasta ahí, en teoría, la familia de Efraín debería pues estar, me imagino yo, la madre, lo que uno piensa es cerca de su nieto, pensando, sintiendo que es el último recuerdo, el único recuerdo que tiene de su hijo, y tratando de acercarse a él, más allá de que no te quieran mucho, igual, ¿no? Acercarse al nieto, darle todo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Estuvieron cerca, todo porque ellos querían que yo les firme un poder. Porque incluso me dijeron, cuando vamos al notario, te van a preguntar si vienes por voluntad propia. Y tú vas a decir que sí, obviamente, porque tú estás de acuerdo. Y yo sí les decía en su momento, pues, sí, porque así estaba yo. Yo en su momento, cuando él falleció, yo estaba así bien ida. Todo me afectaba y les creía a ellos. Ya, ¿y al final qué pasó? Al final les dije que no iba a firmar el documento. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Qué han hecho ellas? Ellos me empiezan a decir que soy interesada, lo mismo de siempre, que no demuestro el amor. Porque si yo lo amo a él, estoy demostrando lo contrario. Ya, pero ¿qué es lo que no le quieren dar a tu hijo? Él ha dejado 2 vehículos, un pequeño local que se alquila y bueno, eso es lo que se puede recuperar legalmente. ¿Y por qué no se lo han entregado a ti para que lo vendas o hagas algo o se lo entreguen? Porque dice que ellos lo van a entregar a mi hijo a los 18 años. Y mientras tanto, ¿cómo se alimenta? Me depositaban 600, luego subió 800 y en unas ocasiones 1000. Y ahora sigue con 800. ¿Y qué es lo que tú quieres? Lo que yo deseo es recuperar las cosas de mi hijo para poder yo darle una buena calidad de vida y para su futuro. Porque ellos dicen salvaguardar los bienes de mi hijo. Pero sin embargo, ellos le dan mal uso. Porque el hermano de Efraín usaba el carro para su uso personal, incluso fue detenido. En ebriedad estuvo... Claro, además el carro no va a tener el mismo valor, evidentemente, de aquí a 10 años, 15 años. Y ellos nada años. más me dicen, ¿qué vas a hacer tú con tanto ingreso? ¿Para qué quieres? Un niño vive hasta... Muchos le dan 200 soles. Nosotros somos buenos al darte 800. Y yo dije, señor, ustedes solo piensan en ustedes, nunca han pensado en mi hijo. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial? El Poder Judicial ya me dio la autorización para yo poder manejar los bienes, ¿no? ¿Ya? Pero ellos igual ¿Qué han me dicho? dicen que les haga el juicio, que ellos van a apelar. Que tú les has dicho que de pronto podrías acceder con ese dinero, con esa venta de estos bienes, acceder a un crédito hipotecario y de pronto comprar un departamento para que tu hijo pueda vivir. No quieren ni siquiera que yo incluso les dije inicio de clase, no tiene computadora para las clases virtuales mi hijo. Si Efraín estuviese vivo,
nada de esto pasaría. Nosotros estuviéramos bien, porque la verdad, nosotros siempre hemos estado bien, al margen que su familia no me quiera. Si estuviese vivo, ¿qué crees que le hubiese dicho él a sus padres? Si es que él estuviera vivo y viendo todo esto, no estuviera de acuerdo. Nada de esto estuviera pasando. A pesar de que yo sé que él amaba a su madre. Eso yo no lo negué, le dije a la señora, un hijo siempre va a querer a sus padres, pero no le da derecho, señora, para que usted se porte así con mi hijo. ¿Qué es lo más triste que te ha dicho tu hijo? Que cuando nos vamos a morir, para ir a ver a mi papá, eso me ha dicho. Yo le digo, y eso le dije a los señores, él necesita ayuda psicológica, porque hay noches que él grita, llora, llama a su papá, y todo eso yo le digo, a ustedes no les importa, porque yo no solo llevo el dolor de haberlo perdido a él, sino también de ver a mi hijo sufrir. Eso me duele bastante, que él los quiere a su familia, quiere a sus tíos. Él me dice, mi padrino, mi tío, pero ellos con sus acciones demuestran que no lo quieren. Porque yo digo, eso no es amor, o sea, decirlo no es amor, sino demuestra con tus acciones. Ellos dicen, vamos a hacer cumplir su voluntad de mi hermano. Yo le digo, eso nunca ha sido su voluntad de Efraín lo hablábamos nosotros como pareja, con respecto a mi hijo. No, ustedes hagan su voluntad que él quería para ustedes como familia, pero no decidan para mi hijo, claro, porque mi hijo me tiene a mí, yo soy su mamá. En el próximo bloque ustedes van a ver toda la pesadilla que vive Natalie cada vez que ella intenta hablar con los que fueron sus suegros, llamados Celina Ávila y Efraín Muñoz. Ustedes tienen que escuchar cuando ellos pues le dicen a Natalie que no pueden entregarle los bienes que le corresponde a su hijo, al único heredero de Efraín. Pero antes la condicionan y le dicen que primero les firme un documento para que ellos puedan administrar estos bienes, cuando no les corresponde hacerlo. Además, ellos inventan miles de excusas. Le dicen que no confían en ella, o no quieren entender que ya existe un documento, no les da la gana de entender que ya existe un documento del Poder Judicial que ha determinado que Natalie tiene que encargarse de todos los bienes que heredó su hijo, el único heredero del padre. Además, porque ella es la mamá. Ustedes tienen que ver todo lo que ocurre, pero no solo eso. Hoy ustedes también sabrán en qué quedó la increíble historia, ¿recuerdan ustedes, de Evelyn Lisa? Ella vino aquí hace más de un año. ¿Para qué? Para contarnos que tuvo una relación con otra mujer llamada Joana Munive. Ellas estuvieron juntas durante casi 10 años aproximadamente, pero un día pues Joana decidió arrebatarle el hijo que Evelyn tenía. Joana tuvo el apoyo de su papá. Ustedes deben recordar esta historia, porque lo alucinante fue que Evelyn nos contó que Joana había hasta fingido un embarazo poniéndose una almohada así en la barriga. ¿Para qué? Para dar a entender que el hijo de Evelyn era su hijo. Pero hoy ustedes sabrán en qué terminó esta historia. Hoy sabrán con quién se encuentra el hijo de Evelyn, si ella pudo recuperarlo.